en el marco del componente académico y formativo del segundo taller internacional taller laboratorio internacional repensando las intervenciones urbanas. Entonces, presentamos nuestra segunda conferencia, la informalidad en Soacha, de Jamie Brigitte Suárez Peña. Ella es constructora arquitectónico, especialista en avalúos y actualmente está cursando la maestría en urbanismo en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Jamie. Igual vamos a trabajar 50 minutos de conferencia y 10 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, Jamie, bienvenida a este taller internacional y muchísimas gracias por tu conferencia. Muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Jamie Suárez. Lo que les voy a presentar el día de hoy, les agradezco primero a todos y especialmente al arquitecto Carlos pues por la invitación a presentar esta porción de una parte de mi trabajo final de maestría que estoy trabajando en el municipio de Soacha. Mi trabajo final de maestría en este momento lo he denominado equipamientos colectivos, incidencia en el bienestar social en los megaproyectos de vivienda BIS-BIP en el rango del 2000 al 2020 y estoy haciendo un estudio de caso que es un megaproyecto de vivienda de interés social y prioritario que se está realizando en Soacha. Específicamente para este trabajo tuve que desarrollar unas comparaciones de desarrollo informal de vivienda y desarrollo formal. Por eso pues tengo digamos unas mediciones realizadas sobre estas ocupaciones de origen informal desde antes del 2000 hasta la fecha y cómo se han venido dando o cómo han venido transformándose en los últimos 20 años. Para empezar, es un breve contexto del municipio y en este momento por qué se está dando esa situación de que tenemos dos modalidades de ocupación muy marcadas, que es el origen informal, las ocupaciones residenciales subnormales con sus condiciones precarias y de ocupación que, digamos, ya distinguimos en gran parte, y la ocupación masiva de vivienda a cuenta de disminuir un poco el déficit cuantitativo que presenta el municipio. Para hacer una claridad de la metodología que se hizo para, digamos, distinguir estos dos modelos de ocupación que están en este municipio, se tienen en este momento dos grandes, que es la vivienda informal o la ocupación irregular residencial y la vivienda formal masificada. Un segundo acá. Que es la que se está desarrollando con objeto de los bienes, de los proyectos de vivienda de interés social y prioritario que está gestionando en buena parte del Estado. Como vivienda informal y regular, consideramos las condiciones de su ocupación como aquella que presenta esa ausencia de tenencia de títulos legales, que tiene poco o nulo acceso a servicios públicos, que su ubicación sea principalmente en zonas vulnerables de alto riesgo ambiental, que muestra patrones de desarrollo irregular y que tiene una persistencia y una penuria habitacional por la calidad misma de las construcciones que se efectúan en esta zona. Esta es una imagen de Altos de la Florida, detrás de Altos de la Florida. Esto es tercer sector en el municipio de Soacha. Y esto, con respecto a la vivienda formal, pues tenemos que es una vivienda a la cual se accede a través de unos topes de ingresos mínimos para su adquisición, es decir, a pesar de que tiene unos topes máximos para vivienda de interés prioritario de 70 salarios mínimos legales vigentes y de 150 para vivienda de interés social y prioritario, pues su adquisición, dada la comparación contra los habitantes de sectores de estas cualidades, pues realmente es casi imposible de poderse dar, aunque pues su clasificación es una vivienda de bajo costo. Son viviendas con espacios estandarizados que una vez llegados los habitantes a ocupar sus inmuebles,
pues representa unos costos altos con respecto a la ocupación que de repente presentaban en barrios populares, digamos, de este estilo, o de pronto con un desarrollo un poco más alto. Que hacen parte de una meta programática del Estado, en donde se busca, como les comentaba anteriormente, reducir a toda costa el déficit cuantitativo, no cualitativo, sino cuantitativo de la vivienda, y entra en una discusión sobre qué es una vivienda, o sea, sobre la vivienda adecuada versus el derecho a la propiedad y sobre todo el derecho a la ciudad, no necesariamente por el hecho de ser viviendas en estas condiciones con materiales en teoría de mejores condiciones, son realmente viviendas de buena calidad. Entonces, para adentrarnos en lo que vamos a hablar es en la informalidad en Soacha, hay que decir o hay que hacer una exposición sobre la ubicación del municipio de Soacha y por qué esta situación se ha venido dando con mayor incidencia en este municipio. El municipio de Soacha es un municipio que queda ubicado en el centro de Colombia, pues al costado suroccidental y suroriental de Bogotá. Presenta 6 comunas. Su extensión es aproximadamente 184.45 kilómetros cuadrados, que corresponde a toda esta franja, y su franja urbana aproximadamente es de 19 kilómetros cuadrados. Datos que son a 2000, al año 2000, presentados por la alcaldía municipal. Su distribución básicamente se da, o la situación de informalidad empieza a darse principalmente en las comunas que se conectan o se conurban con el municipio de Bogotá, que son básicamente la comuna 4 y la comuna 3, hacia los años de 1950. Y esto empieza a darse por una situación en la que nos devolvemos un poco en el tiempo hacia la década de los 90, en donde, hacia la década de los años 30, 40, en donde teníamos una distribución del municipio en donde había una principal ocupación de haciendas, unas haciendas que venían producto de un proceso de predial en el que se había hecho una compra y una extinción de resguardos. Recordemos que Soacha es un municipio principalmente de origen indígena, en donde habitaban indígenas, y pues su cualidad de resguardo lo presentaba su territorio antes de llegar la época de la colonización, y posterior a eso, con el objeto pues de los colonizadores y la índole que ellos le daban a su organización socioeconómica heredada de España, pues se presenta una reclasificación del territorio en aproximadamente 190 haciendas, que posteriormente fueron divididas y vendidas por partes para empezar a forjar la parte urbana del municipio. Hacia el año 1930, y esta es una imagen que obtuve de una red social en donde tenemos la entrada de la hacienda Cazucá. La entrada de la hacienda Cazucá era justamente por la autopista sur en este costado, y si logramos ver hacia la parte de atrás es donde empieza a darse la situación de ocupación inicialmente de zona industrial. Tuvo su categoría de zona industrial por estar pegada a la parte de Bogotá en su zona suroriental, y posteriormente hacia Terreros, que es esta parte que está localizada acá. Entonces, estas son unas imágenes de 1930 y esta es una imagen de 1926 de la hacienda Terreros, que fue más que todo la zona de localización principal de la localización principal de la informalidad o de los barrios de origen informal a inicios de los 50 en el municipio de Soacha. Acá, esta parte de Cazucá, que justamente es, me voy a salir un momento para mostrarles acá en el mapa y que nos logremos localizar un poco, es
justamente esta área en donde está la autopista sur, la zona de terreros que es esta, y la parte de Cazuca que venía a ser y esta zona que se conoce hoy en día como la parte industrial, la zona industrial de Cazuca del municipio de Soacha. Y toda la localización que se empieza a dar es justamente en toda la ladera de la montaña, hacia la parte oriental del municipio, conurbándose con el municipio de Soacha. Acá tenemos una distribución de los barrios que en su momento se empezaron a forjar con mayor ahínco, que es gracias a la ocupación generada por Provivienda, que como muchos de pronto conocemos o no, era un movimiento de ocupación de invasiones masivo, que fue auspiciado inicialmente justamente por el conocido Julio Rincón, quien era una persona que abogaba por los derechos de las personas a ocupar, a tener una vivienda. Y en su momento, pues, Julio Rincón fue asesinado hacia 1950 y a razón de eso el movimiento de Provivienda siguió generando invasiones a nivel nacional y pues Soacha no salió de esa situación y empezó también hacia 1960 y 1970 una ocupación importante en la zona alta de Cazuca, dada la situación de empleo que se empezó a forjar por cuenta de la zona industrial y también por la situación del Estado en términos de violencia que se estaba viviendo en ese momento y el alto desplazamiento que había. Tan es así que Soacha empieza a tener unas tasas de crecimiento altos de población, en donde ponemos acá en esta parte tenemos una comparación año a año, bueno, década a década prácticamente, en donde empieza a darse en unas tasas de crecimiento muy altas, siendo para 1970 a 1980 un índice de una tasa de crecimiento del 8.84%. Con respecto a Bogotá, pues prácticamente la dobló. Y respecto a 1985, 1993 y hacia 2005, siguió doblando a Bogotá en esos términos. Acá esos son los barrios que se forjaron con ocasión a las invasiones sistemáticas producidas en buena parte por el movimiento de Provivienda, donde se provocaron cerca de 14 barrios que se crearon en su momento en tan solo una década, detrás de la parte de la zona industrial de Cazuca. Esta es una comparación de la población censada según años, son datos tomados de los censos de 2005 y en adelante de lo que está publicado en la web, en donde se hace una comparación de del crecimiento de la población, siendo que para 2018, el último censo que se realizó, que está en revisión por parte del DANE aún, que la población prácticamente se dobló, aunque en este rango de años, del 2005 a 2018, es importante aclarar que acá hay un crecimiento poblacional producto de la masificación de la vivienda de interés social y prioritario y no, por tanto, de la informalidad, que eso ya, disminuyó, pero sigue persistiendo en el municipio aún. En estas tasas que podemos ver de un estudio que hizo Dávila y Gilbert en 2006, en el suelo, comparaciones entre el municipio de Soacha, Bogotá y Mosquera, acá se puede ver cómo entre 1980 y 1990 Soacha lidera la ocupación informal frente a la formal y frente a inclusive Bogotá, casi que triplicándola o cuatruplicándola con respecto a lo que se observaba en Bogotá en su momento. Soacha empieza un crecimiento muy, muy importante con base en eso entre 1970 y el año 2000, donde se ven unas cifras importantes de crecimiento informal con respecto al formal, pero después del 2000 empieza un cambio con ocasión a la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial. Acá podemos ver la ocupación en hectáreas que tiene el municipio en esa época, entre 1950 al 2000, según el estudio realizado por Dávila y Gilbert, en donde podemos observar que el crecimiento formal con respecto al informal
empieza a tener una importancia relevante y empieza a categorizar el municipio con ese modelo de ocupación, por lo menos antes del 2000. Y se empiezan a dar unas ocupaciones en hectáreas muy, muy grandes, siendo la total del informal acá, como podemos observar, de 277 en este caso, acá de 541 y posteriormente de 638 hectáreas. Es importante también tener en cuenta que el municipio de Soacha tuvo una especie de reclasificación territorial en donde hay una fracturación básicamente del municipio, en donde se pueden observar básicamente 3 núcleos comunes. Esos núcleos comunes vienen a darse en pro de sus actividades económicas y el movimiento de las personas hacia la ciudad de Bogotá. Acá podemos observar que está dividida en la parte de compartir. Compartir, para aclarar, pues fue inicialmente un proyecto de vivienda de bajo costo, con condiciones de vivienda digna, realizado por Pedro Gómez y compañía, y entregado hacia la época de 1990, a partir del cual se empezó a generar una ocupación de invasiones y de ocupaciones de origen informal a su alrededor, generando como primera fractura la parte de compartir, luego la parte del Centro Fundacional y San Mateo, que tiene un comportamiento muy alto en comercio y servicios, y posteriormente la parte industrial, que es la parte de Despensa y Casucá, que es la que colinda contra el municipio de Soacha. Para esta época, esta imagen es una imagen de 2012, en donde podemos observar que ya habían identificadas varias invasiones, varios asentamientos subnormales con una cantidad, con un censo importante de viviendas realizado, en donde ya se veía que prácticamente seguíamos la localización periférica de las invasiones, como podemos observar en esta parte de la parte noroccidental del municipio, que es toda esta, sí podemos observar el patrón, es periférico, así como el patrón periférico suroriental del municipio, que corresponde a toda la parte alta de la montaña. Acá podemos observar también la densidad poblacional, en donde hay una clara, digamos, como un comportamiento muy similar respecto a estas zonas de invasión con respecto a la localización de la población, encontrando que en donde están los ambientes, los iconos más grandes de vivienda es donde justamente se estaba localizando con mayor fuerza a la población que venía, tanto migrante como la que ya venía habitando el municipio desde los años 50. Con ocasión al trabajo final de maestría, entonces se hizo una medición de ese proceso de ocupación informal con el fin de determinar cuántas hectáreas han sido ocupadas en los últimos 20 años en el municipio de Soacha, teniendo en cuenta que ya había una medición anterior que ya nos mostraba un patrón alto de ocupación informal. Para el año 2000, importante aclarar que se entró en vigencia el primer y único plan de ordenamiento territorial que tiene hasta el momento el municipio de Soacha, en donde podemos observar que hay unas franjas importantes de localización que están acá, como les explicaba ahorita, de la parte de la Comuna 4, que es donde queda Casuca, y empieza a darse con mayor fuerza en la Comuna 6, y una parte muy pequeña en la Comuna 1. De esta parte de la Comuna 4, que es donde está Casuca, ya más allá de los barrios, de los 14 barrios de origen informal ya identificados con el movimiento sistemático de invasión de Provivienda, empieza a darse ya una situación ya de invasión más hacia atrás, que ya no hace parte de ese proceso, sino que ya es de ocupación directa de las personas por cuenta de afectaciones económicas principalmente. Acá empieza a darse esta ocupación y empieza a darse esta en las franjas, justamente que ya tenían como cercanía a cuerpos de agua que ya venían del municipio, entonces ya
es tanta la situación que las personas empiezan a hacerse sobre las laderas, sobre las rondas de las quebradas, prácticamente a ocupar. Esta es una parte que es un humedal, que es el humedal Tibanica, y acá pues empieza también a generarse un acortamiento de esta área ambiental del humedal, inclusive de las franjas de aquí de protección que se empiezan a ocupar también, dada la situación de que ya no había más espacio. Después de eso, empieza a ocuparse ya después de la franja del perímetro urbano y se empiezan a ver unas manchas por fuera del perímetro urbano que hoy en día son mucho más altas en la parte de Altos de la Florida, tercer sector le llaman esto, en donde hay una ocupación importante y relevante en hectáreas de estas zonas principalmente. Esto también es importante aclarar que con respecto al crecimiento formal, que es el de vivienda de interés social y prioritario, pues las urbanizaciones formales claramente en los últimos años han ocupado muchísimo más terreno en hectáreas que las informales, porque pues ya hay un control de estas zonas, pues un control de mercado, podría decirse de orden privado también, de los inversionistas que están desarrollando los proyectos, y esto pues lo podemos observar directamente en Ciudad Verde, este proyecto que es Hogares Suacha, que está acá, este proyecto que está acá, que se llama, se me olvidó el nombre ahorita, es de Constructora Bolívar, y por acá que está Maiporé, que es el proyecto que está auspiciando Colsubsidio. Y por este lado, que se desarrolló en teoría de manera formal, que es la parte de terreros, que es buena parte de los conjuntos residenciales que se llaman Tierra Blanca, en sus etapas 1 a 4, en donde se han venido colocando un volumen importante de unidades de vivienda de interés social y prioritario en esa sección. Soacha tiene una proyección a hacer de desarrollo de vivienda en esta parte que está acá, que es la última de las haciendas, que se llama la Hacienda El Vínculo. En este momento buena parte ya desarrollada, bueno, una parte desarrollada por parte del plan parcial de Maiporé, que está acá, pero pues tiene sus expectativas marcadas en esta sección que está aquí señalada. Acá podemos observar dentro de la imagen que les mostraba antes, que era esta, que es un zoom a esta sección de acá, en donde se puede ver los cambios en temporadas por satélite, imágenes satelitales de Google Earth, como en Ciudadela Sucre empieza a darse una ocupación relevante de los espacios, viendo que aquí pues ya habían unas vías demarcadas, pero no era una ocupación, no era densificada en su momento. Luego del año 2000 pasamos al año 2001, en donde ya empieza a darse una ocupación mucho mayor de los espacios, ya se empiezan a dejar de ver lotes y se empiezan a dar ya vías y se empiezan a dar como esa división predial de los espacios. Posteriormente, hacia el año 2010, donde claramente ya casi muy pocos los espacios, y los espacios que hay justamente es hacia la ronda del humedal. Tener muy presente también estas zonas que están acá, que son las que empiezan a ocuparse después del 2010. Y como lo podemos observar acá, esta parte de la montaña, en donde ya se localizan estas viviendas, en esta zona, por fuera del perímetro urbano, conurbado con el municipio de Bogotá, en la parte de atrás, en esta parte de acá que ya empieza, es la conexión contra el municipio de Bogotá. Y que esos son los barrios que se denominan, se llama Llanos de Soacha y Villa Alejandra. Acá en esta parte esta se llama Bellavista, si mal no estoy. Y esta parte, bueno, ahorita lo busco, se me olvidó, se me pasó, pero esta parte se llama Bellavista. Acá es el zoom que les estaba explicando, donde hay una imagen del 2010, una imagen satelital del 2010, y se puede señalar hacia 2021 como ya hay una ocupación prácticamente del 100% de esa franja de terreno. Perdón, aquí dice Rincón del Lago y Bellavista. Este se llama Rincón del Lago y este se llama Bellavista. Esta ocupación
en esta franja que se puede observar acá, tiene aproximadamente una medición en hectáreas de casi 7 hectáreas. Pareciera un poquito, pero realmente en hectáreas eso es un volumen de suelo bastante alto. Y acá tenemos la parte de Altos de la Florida, tercer sector, en donde hay una ocupación ya bien marcada por fuera del perímetro urbano, que es esta, o sea, aquí está bien marcada, y toda esta parte que está aquí entre 2015, ya eso es un rango más cerrado en tiempo, tan solo 6 años, tenemos 59,88 hectáreas de ocupación en esta zona, siendo un volumen bastante alto de ocupación informal en esas zonas, teniendo en cuenta también su importante distancia hacia los centros, hacia la autopista sur, que es el único lugar de salida del municipio en este momento, y las condiciones tan precarias que tenemos en este momento. Entonces, esto implica prácticamente una ocupación de casi 1 hectárea por año. Y lo que es relevante es que pues no hay una política muy fuerte en el municipio para controlar esto, y es muy delicado porque estas son las zonas altas del municipio. Ya los mostramos por acá, que es esta parte, donde se puede ver el alto relieve. Inclusive aquí hay una zona de explotación de cantera. Y pues claro, claramente la ocupación de este tipo de viviendas en esta zona pues es un riesgo sumamente alto. Estas son zonas de mitigación con remoción en masa alta, y por supuesto pues es un riesgo para las familias, inclusive para los que se hacen en las partes de la ladera baja, que tienen más riesgo de ser llevados por un volumen de tierra que se pueda movilizar ahí, dada la situación también de explotación de canteras que tenemos en esa zona. Para los últimos años se han legalizado cerca de 20 barrios que estaban ubicados justamente acá. Altos de la Florida sufrió una legalización parcial hacia 2015 de la parte baja, que no tenía remoción en masa, que tiene remoción en masa baja, pero la parte alta no surtió ese proceso por esa condición, y la alcaldía básicamente dice o indica que esta es una situación que, pues, que los habitantes tienen que generar obras de mitigación para poder hacerse parte de la legalización de su barrio, lo cual es sumamente costoso para ellos, pues hacer una obra de mitigación para poder permanecer en la zona. Por supuesto es sumamente costoso, y estas personas pues de esa manera nunca van a poder legalizar sus ocupaciones residenciales. Siguiendo con la comparación entre la ocupación informal en hectáreas con respecto a la formal entre los años 2000 a 2020, tenemos una medición realizada por comuna que se efectuó con objeto al trabajo final de maestría, en donde hay una clasificación, bueno, con respecto a la parte formal, pues por supuesto hay una ocupación de cerca de 622 hectáreas que tenemos en ocupación formal de vivienda de interés social y prioritario, pero claramente acá hay un vacío en el sentido de que no se tiene referencia si las personas que vivían en estos asentamientos de origen informal llegaron a vivir acá, si alcanzaron a tener esta oportunidad de acceder a una vivienda de este estilo, de condición de condiciones mejores constructivas, o bueno, ubicadas en conjuntos residenciales. Y entonces, pues, no se puede hacer ese tipo de comparación de saber si se han movilizado las personas hacia estas urbanizaciones de origen formal. Con respecto a la informal, hay un crecimiento importante entre 2010 a 2020 de 9,76 hectáreas en la Comuna 1, que corresponde a esta parte. Estas franjas amarillas que están marcadas acá. Y en la Comuna 2 y 3 no, porque pues la Comuna 2 es la parte central del municipio y la Comuna 3 la de la despensa, que es la que está ubicada, en donde está ubicada parte de Ciudad Verde. En la Comuna 4, que tiene una ocupación importantísima entre 2000 a 2009 de 53 hectáreas,
y en una ocupación identificada de 2010 a 2020 de casi 4 hectáreas. Lo que con respecto a la ocupación de las urbanizaciones formales, pues claramente tiene unas, bueno, mentiras, estoy acá en la 1.86, no es tan relevante en la comuna 4 y es porque esta comuna 4, que es la que ubica prácticamente toda la zona alta de Soacha en su borde oriental, pues no tiene una política muy marcada en el plan de ordenamiento territorial sobre los suelos a generar para desarrollo de vivienda de origen formal. Entonces, tiene una muy poca ocupación, que es 1.86 hectáreas. Con respecto a la comuna 5, toda es de origen formal. Y acá, en la comuna 6, que es la comuna de San Humberto, ya casi 66 hectáreas, con respecto a 8.34 hectáreas de urbanizaciones que se han hecho en la zona. Lo cual quiere decir que la lupa está puesta en este momento sobre la comuna 1 y la comuna 6, que son como los ambientes propicios de localización en este momento de origen subnormal, siendo entre 2000 a 2020 un volumen ocupado de 133.22 hectáreas, que es una cantidad muy, muy importante medida sobre las imágenes de Google Earth. Ahora, la producción residencial y la ocupación informal, hasta el momento de lo que se lleva realizando en el trabajo final de maestría, tiene unas connotaciones bien importantes, tanto de allá como de acá. Es decir, tanto de la vivienda de origen informal y tanto de las urbanizaciones que pues en teoría son auspiciadas para generar un nivel de calidad de vida mucho más alto en las personas. Aquí hay unas imágenes que comparto también. Esta es una imagen de arriba de Ciudadela Sucre y esta es una imagen de uno de los megaproyectos de vivienda. En apariencia, pues este parque es de estas condiciones, pues armado por las personas en la zona. Y con respecto a este parque, en el que prácticamente su utilización es muy menguada debido a los altos índices de seguridad que hay, básicamente también por lo que generan las torres de vivienda realizadas como una especie de franja entre el conjunto y la parte del espacio público que produce cierta inseguridad. Nosotros desarrollamos una encuesta para esto y las personas realmente les preocupa andar en estas zonas a cualquier hora del día, ni siquiera es horas por la noche, sino a cualquier hora del día les preocupa andar acá porque es sumamente inseguro. Esta parte nos permite, bueno, hacer como una especie de paralelo, que si bien una cosa es la vivienda informal, que es la ocupación, digamos, espontánea de los territorios sin una regularización urbanística con respecto a la masiva, que ya en teoría pues es una vivienda de mejores condiciones, mucho más organizada y con un urbanismo y un desarrollo bien programado, pues tiene unas connotaciones, unas consideraciones compartidas a mi consideración. En primer lugar, la titulación. En lo que corresponde a la vivienda informal, realmente pues por ser una ocupación espontánea de invasión principalmente hoy en día, o de venta de los predios sin el título real, pues obviamente tiene sus inconvenientes, pero también lo tiene la vivienda masiva porque acceder a una vivienda de este estilo con los topes y con los ingresos que se exigen para su adquisición, realmente se complica. Entonces, este sigue siendo un inconveniente, que es la titulación. El segundo es la regularización urbanística, que en estas zonas no hay políticas públicas en el municipio al respecto. Simplemente se le da a entender a las personas que pues esta actividad no está bien, pero que si se quieren legalizar, pues tienen que cumplir con unas condiciones que claramente no van a poder cumplir, que se vuelven muy complicadas en el sentido de la inversión que se necesita para mitigar ese riesgo que ellos están teniendo en ese momento por ubicarse en las zonas de ladera y las zonas altas de la montaña. En la pobreza derivada de los escasos ingresos de los habitantes de la zona, tanto acá como acá. Acá se sufre
en todo sentido, por distancia a las zonas de comercio, por acceso a servicios, por acceso a absolutamente todo, hasta equipamientos inclusive, porque no tienen pues lo que arman ellos, sus parques o sus centros comunitarios, para hablar entre ellos de vez en cuando o para que sus hijos puedan recrearse un poco, pero no son espacios que estén administrados o que sean fundamentados por el municipio o que sean organizados de una u otra manera, de tal forma que las personas se sientan incluidas dentro del municipio y no por fuera, ¿sí? Y acá lo que refiere el tema de la pobreza es que a pesar de que se está viviendo en una vivienda de condiciones constructivas mejores a esta, pues las personas realmente acá tienen unas situaciones muy complicadas económicas, especialmente porque acá ya se empieza a pagar unas tarifas por administración, y pues empieza a ser una situación muy complicada, inclusive en los pagos de servicios públicos. Tanto así también la venta de estas unidades inmobiliarias que en su momento las venden las constructoras como un estrato, y al momento de entregarlas pues se les cambia el estrato y las personas empiezan a tener que desocupar porque ya se les vuelve imposible poder cubrir sus costos en una vivienda de estas. Y adicionalmente porque estas distancias grandes entre viviendas pues representan para ellos un costeo en transporte. Entonces empiezan a tener que decidir andar en bicicleta hasta cierto punto y después de eso tomar el transporte masivo, demorarse 2 y 3 horas. Creo yo que también sufren lo mismo en la parte alta, bueno, en la parte de ocupaciones informales. Entonces es una situación de ambos modelos de vivienda que realmente están afectando a las personas y pues no tienen realmente una calidad de vivienda ni de acá, realmente tampoco acá. Y esto también, la palabra hacinamiento, tanto acá como acá, en el estudio que se realizó, en las encuestas realizadas, viven personas en un apartamento de 45 metros cuadrados de 3 a 4 personas. Acá se tienen unas franjas inclusive más altas de áreas, pues son lotes en promedio de 60 metros cuadrados, inclusive en el diagnóstico que se hizo en el 2018 para el POD, para el Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha, se indica que las personas acá tienen más espacio, a pesar de que viven varios, tienen más espacio que inclusive las personas que viven en las viviendas de interés social y prioritario. Los servicios públicos domiciliarios, que viene a ser un inconveniente principalmente de esta parte, pues claramente ahí las personas tienen que poner todos sus recursos para colocar y conectarse de manera, pues sí, digamos, no legal a los puntos de servicios públicos, pues generándoles a ellos un costeo, pero adicionalmente que una vez se legalizan, pues empiezan a cobrarles alcantarillado y agua a unos tubos que ellos mismos colocaron. Entonces esto se ha dado con ocasión a la actualización catastral en el municipio, en donde se está viendo que las personas se están reclamando porque ellos en su momento vivían en un barrio de origen informal y cuando este fue legalizado, pues le siguieron cobrando alcantarillado o sea, por esas redes que ellos mismos colocaron. Entonces, hay bastante molestia en este momento por las personas en ese sentido, en ese aspecto. La imposibilidad de acceso a transporte urbano masivo, tanto aquí como acá, claramente las distancias acá es demasiado lejos para llegar y para salir, y así también lo es para los proyectos de vivienda masiva donde tienen que hacer miles de cosas para llegar al transporte masivo. Hay una clara reducción de bienestar social y familiar en ambos casos. ¿Por qué? Porque acá, pues, obviamente al tener una situación de ocupación de este estilo, tener que trabajar en donde, pues, digamos, las distancias son muy lejanas, el acceso a los servicios, el trabajo, todos estos aspectos pues reducen el bienestar y en especial su falta de acceso a equipamientos de educación, salud. El hospital principal de Soacha queda casi en la Comuna 2, que es la parte central y no existe, bueno, y hay otro hospital que es el cardioinfantil,
pero realmente son estos únicos 2 hospitales los que atienden la demanda y en ocasiones no alcanzan a generarla, pues son casi 600.000 habitantes para 2 hospitales de tercera categoría. Entonces, realmente es una situación muy complicada, especialmente en temas de salud. Y educación y cultura, pues cultura, las personas no reconocen el sitio donde están justamente porque no lo conocen. Los han llegado a ocupar, pero nadie se ha ocupado, preocupado de explicarles el origen de su municipio, de sentir que ellos tengan un apego al municipio y que conozcan los eventos culturales que se desarrollan desde parte de la alcaldía. Entonces, no hay un apego y por lo tanto, pues no hay un sentido cultural hacia el municipio. Y en términos de educación, también las escuelitas o los colegios les quedan sumamente retiradas. Muchas veces acá en estos barrios se adecúan las casas para enseñarles a los niños, pero pues esto tiene una reglamentación, una licencia de educación que muchas veces pues no es posible obtener. Y acá, aunque estos proyectos de vivienda en teoría dejan unas sesiones para equipamientos, pues no hay un desarrollo de esos equipamientos rápido. Son sesiones que se entregan al municipio y quedan los lotes ahí años y años hasta que llegue un volumen importante de personas que exigen la construcción del equipamiento y empieza a darse la gestión del mismo. Entonces, todas esas situaciones afectan en ambas modalidades de ocupación. Y finalmente está el desmejoramiento progresivo del entorno natural y el espacio público construido. También es una situación que es en ambos casos. Del entorno natural, porque aquí se están ocupando zonas de importancia ambiental muy grande para el municipio. Es donde nacen las cuencas importantes de buena parte que alimentan una parte importante de Bogotá. Y está el humedal que conecta a Bogotá, que se queda ubicado en la parte de Bosa, que nace en estas laderas. Entonces, realmente la importancia ambiental de estas zonas es muy, muy, muy grande y se están ocupando justamente por parte de estas personas que no tienen acceso a una vivienda en esta parte, pues claro, afectan y contaminan estos sectores. Y con respecto a la vivienda masiva, pues aunque también pues, presume un desarrollo urbanístico de mejores condiciones, pues estas franjas lo que se ha observado es que básicamente hay una colocación de zonas verdes acompañada a las vías, pero no hay una conexión entre los espacios, entre las zonas verdes y las vías, simplemente más allá de ser un espacio de peatonal, muy pocas bancas, muy pocas canecas pues de residuos, entonces esto hace que la gente sea muy desordenada y boten la basura por ahí, que estas franjas realmente no las utilicemos como zonas verdes para estar ahí sentados y estar tranquilos, sino que son zonas verdes solamente por llenar un índice, y que cuando ya hay una densificación tan alta como esta, pues prácticamente por metro cuadrado de habitante de zona verde por metro cuadrado de habitante, pues realmente es muy poco, es casi menos de 1 metro cuadrado por habitante en este tipo de proyectos. Ni acá se tiene calidad de espacio público y ni mucho menos se tiene calidad de un entorno natural, porque estas zonas pues simplemente se hacen por cumplir unos índices. Eso es en términos generales. Muchísimas gracias. Jamie, muchísimas gracias por tu presentación, por tu excelente conferencia. Entonces, abrimos unos 10 minutos de preguntas, respuestas, comentarios. Les voy a dar la palabra para que hagan sus preguntas. Aquí en el chat hay preguntas, pero las personas que las han hecho, o hay comentarios, las personas que las han hecho están presentes. Entonces, Sí, claro. ¿Cómo están? el Fide, buenas, ¿cómo estás? Entonces, Sí. Bueno, nada, mi pregunta es para, digamos, yo creo saberlo, pero tal vez algunos estudiantes de acá de México, que sé que están por aquí presentes,
¿Qué entienden ustedes por asentamiento subnormal y urbanizaciones piratas? Apareció en una de las láminas que presentó la arquitecta cuando explicaba que se habían dividido en 3 bloques el sector. Sí, Entonces me claro. imagino. Gracias, Pues Jamie. nosotros ¿van a hacer más preguntas o espero No, las otras preguntas? no, Ok. dale. Digamos que acá nosotros hemos tenido una clasificación, esta clasificación de origen informal y asentamientos subnormales va de la mano de lo que les explicaba, de que casi siempre son lugares en los cuales no hay un desarrollo urbanístico, digamos, con toda la colocación de servicios, con toda la colocación de espacios, que a su vez pues, se produce por orden de urbanizaciones piratas, es que básicamente les venden a las personas lotes que no tienen título, entonces son promesas de compraventa, son papeles simples donde les dicen usted tiene derecho a estar ocupando este lugar, pero realmente eso no es de ellos. Entonces son personas que se dedican a hacer ese tipo de gestiones y les venden a las personas los lotes a un costo muy bajo, pero pues eso tampoco ni siquiera es de los mismos urbanizadores piratas. Y también son zonas en las que pues hay una pues son muy vulnerables, hay muy poco desarrollo y pues hay un nivel muy alto de pobreza, aunado a las condiciones constructivas de las viviendas que hacen, que normalmente son en teja, con varas de madera, con una calidad de materiales muy, muy regular, pues dada la situación económica que presenta. Entonces viene a ser como una combinación de esos aspectos, tanto económicos como técnicos y como urbanísticos. En teoría viene a ser prácticamente para nosotros los subnormales, viene a tener una connotación muy similar a lo que es un asentamiento informal. Sí, tal vez para aclarar, eso lo utiliza la normativa, porque claro, es un apellido muy despectivo, ¿no? Subnormal, ¿verdad? Entonces la Sí, pregunta precisamente era si así lo trata la normativa colombiana. En la academia es un término superado, supongo, que es así, pero quería saber si los planes urbanos lo denominan de esa manera, subnormales. no, eso fue Informal. una categorización que se hizo por parte del Instituto de Crédito Territorial. Se manejó como asentamientos subnormales y con unas condiciones bien marcadas hasta el año 90, más o menos. Y después, no, de aquí en adelante, todos lo que yo he podido apreciar es que se identifican como asentamientos informales. Gracias. Y entonces la diferencia con las urbanizaciones piratas es que se compra un macrolote, venden los lotes, pero la gente autoproduce su hábitat, inclusive, como comentabas, de las tuberías, no solamente la vivienda, sino también la parte de servicios, ¿cierto? Sí, señora. Y esa es la diferencia, es decir, la invasión es claramente la ocupación espontánea de una parte de la tierra sin que se le dé permiso de nadie, ¿sí? Y con respecto a la urbanización pirata, sí son lotes que llegan, una persona llega y dice voy a vender esa parte, no es de él tampoco, en muchas ocasiones no es de él, o ella, y simplemente lotean y vendo este lote a tanto, a tanto, a tanto, y van llegando personas que los van adquiriendo así. Bueno, la profesora Diana Parías ha solicitado el uso de la palabra, entonces Sí, seguramente muchas seguramente Sí, para intervenir en esta discusión sobre el... sí, solamente como para complementar un poquito lo que acaba de decir Jamie, que la felicito por su excelente presentación. El subnormal sí fue una categoría, efectivamente, como ella lo dice, que desapareció y que claramente, digamos, tiene una connotación estigmatizante y despectiva muy fuerte y que afortunadamente se ha digamos, como ido reduciendo la utilización de ese término. Sin embargo, persiste entre muchos
actores del territorio como un referente para referirse, perdón la repetición, a los asentamientos informales o populares, como prefiero llamarlos yo. Y lo del urbanizador informal es un tema muy interesante porque en realidad es digamos, es mal utilizada el término porque ellos no urbanizan. Ellos sencillamente lotean, es decir, el terreno que adquieren o las modalidades más recientes es que incluso ellos mismos invaden y lotean y venden. Ellos no lo urbanizan, ellos sencillamente hacen una separación de lotes y efectivamente constituye un mercado. Y esa es la modalidad de acceso a los terrenos más importante en Bogotá, inclusive en Soacha, no hay casi invasiones. Aquí, máximo el 5% de la ciudad informal ha sido a partir de invasiones de las propias familias. Es decir, que ese mercado primario del suelo informal es lo que da origen, digamos, a esa ciudad informal en el caso de Bogotá y sus alrededores. Era eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien más tendría preguntas? Procedemos a leer el comentario de Jennifer Clavijo, que plantea que como comentario general se siguen promoviendo este tipo de proyectos de vivienda BIS o VIP como una oportunidad para las familias sin tener en cuenta no solo las condiciones sociales y de convivencia, sino la real inversión económica que deben solventar estas personas, promocionando el mismo modelo de producción de vivienda a nivel de la periferia de la ciudad.